Bienvenidos a Negocios de Otro Planeta, el podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. Pam, pam, pam. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Estamos en esta serie de salud integral. Al principio era como de salud mental y emocional, pero agregamos varios puntos que no eran necesariamente de la salud emocional, desde la psicología, con profesionales, y esta es uno de ellos que tiene que ver con la voz. Y para eso estamos con un profesional, un fonoaudiólogo, Lucas Alfate. ¿Cómo estás? Bienvenido a Negocios de Otro Planeta. Hola Miguel Ángel. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Yo agradecido que gracias a ti y a tu espacio puedas abrir la conciencia en cuanto a la salud vocal, que yo creo que es una patología, un área que mucha gente le aqueja, pero no saben qué hacer o dicen ya, se me va a pasar. Y recién cuando deciden consultar a un especialista, ya es tarde, o no sé si tarde, pero al menos el daño ya está hecho y es mucho más difícil la recuperación. Así que te agradezco que abras este espacio, igual. No, total, yo feliz de tenerte acá, y de verdad, créeme que hace mucho tiempo estaba tratando de contactar con un fonoaudiólogo y sobre todo un fonoaudiólogo porque leí que sé que hay distintos tipos de especialidades, pero Ujú. fonoaudiología especializada en la voz es complejo, no es tan común, parece. Hay Sí, más como de niños, patologías más bueno, específicas. yo realmente diría que es el área más escasa. Al menos en el servicio público son, yo diría, muy pocos los fonoaudiólogos que se dedican exclusivamente a voz. Quizás de repente más de ilusión, accidentes cerebrovasculares, cosas cognitivas. Entonces sí, somos pocos. Oye, partamos por tu carrera. Eres fonoaudiólogo de la Universidad de Chile, tienes un postítulo en vocología, lo dije bien, Sí, nunca sí. lo... Pero a todo esto, antes de seguir, ¿de qué va la vocología? Porque uno dice, voy a hacer un diplomado de vocología y uno mira como de, ok, bien, pero ¿de qué va? Sí, te entiendo perfecto. A ver, mira, una fonoaudiología en el pregrado, como te decía, hay distintas áreas, motricidad orofacial, deglución, trabajo de lenguaje con niños, etcétera, y está la voz. Entonces, si bien no hay una especialización formal al salir de la carrera, después cuando uno egresa y de acuerdo a los intereses se va especializando. Entonces, hubo un par de años que la Universidad de Chile ofreció este postítulo de diplomado en vocología, que básicamente es estudiar las ciencias de la voz. Donde básicamente estudiamos como, según el mayor nivel de evidencia, las últimas técnicas y criterios de evaluación para mantener a los pacientes bien cuidados, digamos, y también a nivel de cantantes o profesionales de la voz, mantenerlos bien entrenados. Uh-huh. Sí, de hecho, bueno, lo estamos conversando en el prepodcast, yo sé de forma directa porque lo declaran, y de hecho tienen el mismo fonoaudiólogo. Es ¿Ya? compartido. Luis Jara y el cantante Luis Jara, aquellos que nos escuchan de Hispanoamérica, un cantante chileno. Uh-huh. Y por otro lado, Kramer, Stefan Kramer, el humorista, también tiene un fonoaudiólogo. Y Sí. es curioso porque tienen chistes de que incluso Kramer hasta lo imita. Entonces, Bueno, ahí te voy a interrumpir porque, cacha, que mira qué pequeño del mundo, el fonoaudiólogo con el que se atienden se llama Marco Guzmán y él fue mi profesor y yo, gracias a él, específicamente a Marco, me dedico a la voz. Él me inspiró un poco esta chispa por la voz y la pasión, así que bueno, grande Marco, le aprovechamos de mandar un saludo ahí. sí, Marco Guzmán, que por lo demás lo me invité y no me contestó y fue como, de, no, lo quería tener, No, pero, pero, mira, te pero me entiendo que imagino que debe tener un perfecto, nivel pero de... no, es que le llegan 1000 correos, 1000 WhatsApp. Él es un 7, súper generoso. El tema es que, claro, de repente es difícil que vea los correos, pero no, Sí, tranqui. Mira, si lo me lográis imagino. captar alguna vez, él está 100% dispuesto a ayudar también. No, pero me imagino que debe estar con una agenda, pero a nivel atroz, porque tiene un nivel de posicionamiento en tema de los cuidados de la voz y la voz de forma profesional importante. Y después tiene un postítulo en audiología clínica. Sí, mira, ahí pasa lo siguiente. Yo soy fonoaudiólogo, en estos momentos trabajo en el Hospital del Salvador, en el servicio de Ujú. otorrino, y partí viendo el 100% en voz. Y hace poquito, bueno, no hace poquito, en 2019, salió la ley Ricardo Soto que financia enfermedades de alto costo e ingresaron el implante coclear. ¿En qué consiste esto? No sé si tú ubicas los audífonos que se pone la Sí, gente mayor, la gente que no escucha bien. Ya. Eso básicamente es como un micrófono, amplifica el sonido. Pero hay ciertas personas que tienen tal grado de pérdida auditiva que ya no hay nada que amplificar. Entonces el implante coclear es como el segundo paso donde los otorrinos hacen una cirugía, se coloca una cadena de electrodos en el oído interno
y ese dispositivo capta las ondas acústicas del medio ambiente, las transforma en electricidad y pueden volver a escuchar llevando la señal hacia el cerebro. Entonces tengo un poco esa dicotomía de trabajar en voz, especializarme en voz, pero también estar a cargo de la coordinación de la ley Ricardo Soto acá en el hospital. Entonces un poco voz y audición ahora, mi vida. Sí, porque estoy viendo acá, trabaja en el Hospital del Salvador como fonoaudiólogo, en Auri, un centro médico como fonoaudiólogo, también en Grupo Viva Activo, que hace pausas laborales en empresa, y aparte eres docente clínico de la Universidad de Chile, o sea, hay de Sí, todo. de todo Y un todo al poco. mismo tiempo, todo al mismo Sí. tiempo. Y podcast en mi tiempo libre. Claro. Oye, cuéntame un poco, antes de seguir con esto, hay una duda muy común que la gente escucha esto, voy a estudiar fonoaudiología, pero no necesariamente entienden la profesión, Ok. o entienden a qué van. Cuéntame un poco qué hace un fonoaudiólogo, para aquellas personas que dicen un fonoaudiólogo, perfecto. Es como te dicen, tiene que ir al otorrino-naringólogo, y uno mira y dice como, ok, no sé qué hace, pero si tú me decís, voy, ¿no? Totalmente. Mira, yo tenía la misma duda un poco antes de ingresar a la carrera, así que ahí empatizo con todo el resto. Mira, si tuviera que hacerte un resumen, el fonoaudiólogo es el profesional de la salud encargado de la comunicación. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, nosotros nos expresamos con lenguaje oral y eso lo permite la voz. También asociado para que haya lenguaje oral, yo tengo que escuchar lo que me están diciendo y eso está asociado a la audición. También nos preocupamos de esa parte. Otras de las estructuras, por ejemplo, es la cognición. La cognición es necesaria o el lenguaje viceversa tiene una íntima relación para desarrollarse mutuamente. Entonces vemos habilidades cognitivas, memoria, lenguaje, etcétera. Ujú. También la deglución, por ejemplo, pacientes hospitalizados que han estado intubados quedan sumamente alterados en el proceso deglutitorio, el tema de alimentarse, entonces también nos encargamos de la rehabilitación de eso. Es una carrera, la verdad, bastante versátil, así que hay para todos los gustos y todas las áreas. Y bueno, también está el tratamiento del lenguaje, que es la más conocida seguramente con los niños que van a escuelas de lenguaje, le enseñan a Mm. decir algunas letras, etcétera. Claro, yo he tenido un compañero, un gran amigo de la vida que hasta el día de hoy, que es Joaquín, que puede estar escuchando, que Ok. tiene problemas con la R. Y me acuerdo que siempre nos reíamos porque él habla como francés, entonces, y como me pilló Ruiz, decía Ruiz, Ruiz. Y uno de sus logros en la vida, que claro, era burla amistad, no de burla de bullying, Ujú. que su máximo logro en la vida fue decirme Ruiz. Y con eso ya fue como listo, me, ya cumplí mi propósito en la vida. Claro, estoy de alta. Sí, dije Ruiz, con complicaciones, pero lo hizo. Entonces, claro, es lo más como cercano que uno tiene a este tipo de profesionales. Ahora, vamos Total. directo a lo que nos compete. El propósito de este podcast es porque una de las cosas que nosotros utilizamos mucho es la voz. O sea, cualquier, por ejemplo, profesional de startup que va a hacer sus pitch de venta, se Mm. necesita comunicar con la voz. Y obviamente, como esto estoy total y completamente de acuerdo con que esto está asociado a la cognición, también se afecta por las emociones y por lo tanto, cualquier Totalmente. tipo de estrés y niveles de cortisol en la sangre afectan nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de hablar, pero no tan solo eso, los profesores son, lo conversábamos en el pre-podcast, son los que más utilizan la voz, están haciendo clases todo el día, de básica, universitario, los relatores, los consultores, gente que se dedica a hablar, los gerentes, y no tan solo eso, sino que los speakers, yo le contaba a Lucas, yo he tenido giras por el norte recorriendo la región de Antofagasta y otras regiones, y claro, cuando uno tiene estos cambios de ir de Antofagasta a Calama, que es un frío muy seco, y después de ahí pasar a San Pedro de Atacama, que tiene otro frío más, es más frío, y uno pasa del calor del desierto al frío de San Pedro de Atacama, la voz se resiente mucho. Y yo le contaba que en esta gira, al cuarto o quinto día ya no tenía voz, bueno, no voy a contar en honor a que usted no lo haga, de cómo sobreviví esas últimas, pero fue difícil porque era cómo hago las últimas conferencias, que son las más importantes, si no se me sale la voz. Entonces, es una problemática que nos aqueja, porque hay, y ahí me puedes complementar tú, hay múltiples causas de por qué la voz se resiente. Ujú. Temperatura, ambiente, alimentación, salud, infecciones, nerviosismo. Entonces, muchas veces no le damos el peso a lo importante de la voz hasta que lo perdemos, ¿no? Hasta que no Ujú. podemos hablar. Y en un momento crítico. Totalmente. Mira, como tú bien decías, yo creo que la voz es el medio con el cual expresamos lo que sentimos, lo que pensamos,
nos permite hacer tratos, generar redes. Entonces es algo súper vital y más allá de tener o no tener voz, que la voz que tú tengas te acomode, ¿me entiendes? Porque de alguna manera la voz que tiene uno es cómo lo perciben. ¿A qué voy? Si yo, por ejemplo, hablara así, sería raro, no me sentiría yo. Ajá. Entonces el fenómeno vocal es muy diverso y tiene muchas sutilezas. Ahora, claro, como tú bien dices, hay muchos profesionales de la voz que muchas veces, no sé, quedan difónicos y dicen, ya, se me va a pasar, o no sé, me tomo algún remedio en la casa, casero, y muchas veces siguen hablando, siguen esforzándose, y ya cuando deciden consultar, muchas veces es tarde, o incluso eh, requieren procesos quirúrgicos que se pudieron haber evitado por consultar a tiempo. Mira, si tuviera que darte como una especie de regla de oro, acá en el servicio de otorrino y en general decimos en el mundo de la voz, cualquier disfonía que dure más de 2 semanas es para consultar a otorrino sí o sí. Sí o Ok. sí. Ahora, eso obviamente uno se pone incluso más riguroso con profesionales de la voz, como, claro, profesores, cantantes, que dependen, o sea, su economía depende de la voz. Mm, Entonces ahí la idea es que tengan su otorrino de cabecera y vayan al tiro, al tiro. Usualmente se hace la anamnesis, la entrevista clínica, se ven los síntomas, pero también uno requiere un examen usualmente, que es la nasofibroscopía, donde ponen una sonda flexible, va a través de la nariz, hay otros exámenes que son a través de la boca, no es tan terrible, hay que confiar en que haya buena mano y tener no muy inflamada la nariz, suena ah, peor de lo que es, te lo aseguro, lo y ahí siento, es que tengo experiencia con sonda endogástrica, entonces mi cerebro no puede evitar, no lo puedo, mi única memoria con una sonda endogástrica, no voy a explicar el por qué, creo que lo expliqué en un capítulo que tuvo una obstrucción intestinal, así que sonda endogástrica, un tubo gruesísimo, no, entonces me dicen sonda por la nariz, no tengo buenos recuerdos. no, este molesta, pero se puede sacar adelante. Y bueno, ahí obviamente para ver cuál es la situación, ¿no es cierto? Ok, entonces cualquier cosa que ya vaya, ¿cuánto es normal? Porque tener Ujú, disfonía, no sé, porque estoy resfriado y tengo afectada la voz, sí, sí. debería estar acompañado al tiempo que dure el resfriado, pero ¿cuánto es Ujú. normal que la voz se resienta por diferentes factores? Es que Hablando claro, que ahí 2 semanas, más de 2 semanas ya es como, evidentemente ya hay un problema no, hay mayor, que pero consultar, hay que consultar. Y no necesariamente que 2 semanas sí o sí va a ser grave, pero abre el abanico a opciones más graves. De ahí el énfasis en sí o sí consultar. Y mira, respecto al tiempo, como te digo, es relativo. No sé, si yo estoy resfriado, si yo no me cuido, puede durar mucho más de 2 semanas. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre cuando te resfrías? Básicamente, no sé, puede haber un proceso viral, hay inflamación. Entonces, el mismo ejemplo que te da pre-podcast. Si yo tengo el pie guinzado, tengo una inflamación a nivel local, y yo me pongo a correr, ese pie no va a mejorar. Ajá, mm, incluso puede empeorar la lesión. Asimismo, cuando yo me resfrío, puede haber una laringitis aguda, se inflaman las cuerdas vocales, y si yo sigo hablando, e incluso más aún la esfuerzo, puede empeorar, porque básicamente cuando nosotros hablamos, las cuerdas vocales vibran y golpean entre sí, lo cual no es malo. Pero si ese golpe es excesivo o yo lo hago estando la situación, la zona inflamada, ahí claro que pueden salir lesiones o empeorar. Ujú. mm. Y eso es curioso porque uno no tiene esa conciencia. Uno tiene la conciencia de, oye, me doblé el tobillo, lo tengo como una papa, no voy a seguirlo moviendo por razones obvias. Pero si no puedo hablar y mañana tengo que hacer clase, me tomo lo típico que uno escucha, té con limón y miel y listo, y le echamos para adelante. Entonces Tal no cual. tenemos la misma conciencia, y de hecho, es el propósito de este podcast, ¿no? De este capítulo. Sí, es que yo creo que pasa algo interesante porque uno con la voz, o me da la impresión a mí en base a la experiencia clínica que he tenido, uno asume que la voz está ahí y se produce y ahí va a estar, es parte de mí. Pero la voz es producida por ciertas estructuras de nuestro cuerpo y esas estructuras pueden estar sometidas a inflamación, a estar un poco más irritadas, lo cual va a influir en el producto final. Y mira, una típica que siempre pasa, ya, persona resfriada, le cambió la voz, por ejemplo, está hablando así, pero dice, yo Mm, estaba así y de repente le puse un poco más de esfuerzo y ahí la gente me entendía. Claro, quizás a corto plazo le van a entender, pero ahí lo único que está haciendo es una solución a corto plazo. Quizás va a poder sacar la entrevista, la charla que tiene, pero incluso puede llegar a una hemorragia vocal o una serie de complicaciones futuras. Lo que tú tendrías que hacer ahí es tener reposo vocal y al tiro consultar con otorrino. Te Ahora, insisto, especialmente si eres profesional de la voz. una consulta, ¿cuál es la diferencia entre consultar a un fonoaudiólogo o un otorrino? Ahí,
Sí, totalmente. El otorrino ve la parte más médica, él es un especialista, y él principalmente se encarga, digamos, de la estructura, el estado de las cuerdas vocales, la nariz por dentro, te va a dejar los medicamentos necesarios, te va a hacer licencia en caso de requerirlo. El fonoaudiólogo se encarga más que nada de la parte vocal, de la parte técnica. Yo te voy a enseñar una técnica correcta, cómo hablar, hábitos de cuidado vocal y cómo mantener tu voz en buen estado. Entonces, la combinación de otorrino más fonoaudiólogo es vital. Claro, Son pero si uno tiene una problemática puntual, ¿a qué debería recurrir entonces al otorrino oye, otorrino. Sí, perfecto? sí. Eso es súper importante para aquellos que nos están escuchando y que lo tomen Exacto. como conciencia, porque de verdad, se lo digo desde ya, no recuerdo haber visitado probablemente lo hice cuando chico, pero yo no recuerdo haber visitado un otorrino en mi vida. Sí, Y lo totalmente. cual, y no me siento orgulloso de eso, me Ujú, doy cuenta de que efectivamente es algo que uno no revisa. Es como el dentista, uno va al dentista, hoy me duele una muela, y probablemente ya vi una carie. Podría haber sido no sé, visitar una vez al año, tenerlo de alguna otra forma. No somos conscientes con nuestro cuerpo en general que ujú. algo que se ha repetido en varios puntos, hasta que llega a un punto crítico, y normalmente el punto crítico no es la mejor solución, porque el punto crítico es cuando ya es un dolor extremo, y el dolor extremo es porque hay un problema extremo. Entonces, O sea, te pongo el siguiente ejemplo. Persona resfriada, siguió hablando, siguió hablando, siguió hablando, siguió hablando hasta que quedó disfónico. Va al otorrino y se encuentra con nódulos vocales, pólipo de cuerda vocal. Lo cual, al menos el pólipo, sí o sí para que se pase requiere de una cirugía por parte de otorrino. Si ese mismo paciente quizás al momento de resfriarse hubiera cuidado el reposo vocal, hubiera cuidado la dosis, probablemente hubiera durado mucho menos la disfonía y no se hubiera traducido en una lesión a ese punto. Ahora, si tuviera que darte como, no sé, algunas papitas, por decirlo de alguna manera, de comorbilidades o cosas que afectan la voz, que no tienen directa relación, pero son muy comunes, uno de los principales candidatos es el reflujo. Y el reflujo hay dos tipos. Está el que todos conocemos, que es el gastroesofágico, donde uno lo asocia a que se le devuelve la comida, que hay acidez, etcétera, ¿no es cierto? Ya, ese es uno. Pero hay otro tipo de reflujo, que es el reflujo faringolaringio, que tiene otra sintomatología, donde usualmente en la mañana la gente puede sentir boca amarga, boca seca, mayor disfonía al despertarse que mejora con el paso, o sensación como de tener algo acá atrapado, atravesado, y uno anda carraspeando constantemente. Eso igual puede ser reflujo y de ahí viene la importancia de la evaluación por otorrino, para ir descartando. Porque hay muchos síntomas que se comparten. Digamos, tú puedes estar disfónico porque te resfriaste, porque tienes una lesión, porque puede ser algo muscular, hasta cáncer. Entonces, como es un síntoma, la disfonía tan inespecífico, requiere una evaluación adecuada por un profesional. ahora, cuando una disfonía, uno tiene que preocuparse por una disfonía, porque creo que todo lo, no sé, típico, salimos a una fiesta, no nos abrigamos bien y volvimos y ¡pum! Listo. Como que uno entiende que va por ahí. Pero hay veces que llegan de la nada. Es que ahí tocaste un tema súper importante. Yo creo que sin quererlo no nos pusimos de acuerdo, pero Vamos, vamos, vamos. cuando uno va a una fiesta ocurren muchas cosas. Primero, hay mucho ruido en el ambiente y uno tiende a hablar más fuerte por un tema de feedback para escucharse a sí mismo. El tema es que tú mientras más fuerte hablas, más fuerte golpean las cuerdas vocales, lo cual no es malo hasta cierto límite, porque si tú empiezas a traspasar ese límite se produce algo que se llama fonotrauma. Básicamente un golpe en las cuerdas vocales excesivo. Y como cualquier golpe, si yo por ejemplo me paso a llevar, no sé, el hombro en la pared, no va a pasar nada, pero no sé, si me choco, hay un golpe ya más fuerte, va a quedar moretón, me puedo fracturar, y asimismo, si las cuerdas vocales, la fuerza con la que yo hablo es mayor, puede salir una lesión. Punto uno. Punto dos, a veces cuando uno va a fiestas, fuma, ya sea cigarro, otras sustancias, lo que sea, cualquier sustancia que tú fumes pasa entre las cuerdas vocales, empieza a irritar e inflamar. También puede haber alcohol de por medio, que puede propiciar el reflujo. Entonces, todos estos factores van sumando y van generando unas condiciones no muy favorables para la voz. Ahora, respondiendo a tu pregunta, sí, puede ser que yo fui a una fiesta, la pasé bien y el otro día desperto difónico. Quizás es por abuso vocal, ¿me entiendes? Hablé muy fuerte, está un poco inflamado y con reposo puede que se pase unos días, 4 días, 5 días. Si ya no se pasa, yo diría hasta esperar 2 semanas, como te comentaba, sí o sí, ir al otorrino. Pero acá hay otro tema.
Cuando yo digo esperar 4 o 5 días, idealmente hacer reposo o al menos hablar pausado. Hay gente que no tiene ese lujo, hay gente que trabaja con la voz y ahí podría caer en un sobreesfuerzo y empeorar la situación basal. Entonces todo va a depender de acuerdo al contexto. En síntesis, si tu voz te está generando un impedimento para realizar tu día a día con normalidad, anda al otorrino que te evalúe. Ahora, un punto muy importante que tocaste, y es solo no el fumar, que es algo muy común en la mayoría de la población chilena, Ujú, sino que las nuevas generaciones están vapeando mucho ujú, y ven el vapeo como, oye, no es tan tóxico como el cigarro. Pregunta como fonoaudiólogo. ujú. ¿Tiene el mismo impacto fumar cigarro o vapear en las cuerdas vocales o tiene un impacto distinto? Mira, así como que fue el mismo impacto, no, no creo, pero siendo sincero, al menos yo no he visto estudios, porque es algo relativamente reciente, que haya estudiado el efecto de fumar versus vapear, pero ¿cuál es el efecto nocivo? Cuando pasa aire con bajo porcentaje de humedad, genera irritación y altera la mucosa superficial de las cuerdas vocales. Yo creo, es la impresión que me da a mí, sin una investigación más allá, puede que sea un poco menos nocivo, no obstante, igual debe secar e irritar, entonces no creo que sea lo más recomendable per se. Ahora, cualquier tipo de humo, digamos el de marihuana, incluso el del asado, si yo soy bueno para las parrillas y estoy a cada rato con el asado, hablo, igual puede afectar. Y acá están los matices, porque alguien me puede decir, "Ah, yo fumo y no me pasa nada". Y está perfecto, porque cada uno tiene distintos niveles de sensibilidad o Ujú. resistencia, pero eso no quiere decir que no vaya a pasar o que no es recomendable. Ujú, O que no independiente te está de afectando. Claro, todo que no te des cuenta que te está afectando es como de, no, pero si a mí no me pasa nada. Claro, no te das cuenta de forma directa. Pero exactamente, este mismo es el sesgo de disponibilidad típico. Es como, oye, pero no conozco a nadie que le dé cáncer. Ok, eso no quita de que la gente muera por cáncer por fumar. Que tú no totalmente, conozcas de forma directa a alguien no significa que la estadística no exista. Sí, exactamente. este sesgo de disponibilidad es muy, muy curioso, ¿no? Muy Sí, curioso. Como de, no voy a hacer ese comentario porque si no me van a banear el podcast en iTunes. Que mira, que varias veces he hecho este comentario y me banean el capítulo. Suena chistoso, pero me lo bajan y ni siquiera me avisan, ¿ah? Me lo bajan sin ninguna ya. forma así que no voy a hacer ese comentario. Pero Vamos tenía que ver a con, moderarnos entonces, vamos a moderarnos. tenía que ver con el comentario de 2020. En fin, Ok. seco de disponibilidad. 2020. Saquen sus cuentas, ustedes ya han escuchado este comentario varias veces. Ahora, ¿cuáles son los cuidados? Partamos primero por las cosas, porque siempre partimos por los cuidados, pero partemos con qué cosas pueden afectar de forma directa o no directa la voz. Ya hablamos de que el forzar la voz la afecta. Y ya está claro, si estoy gritando todo el rato, si no me afecta. Sí, y ahí quiero hacer una excepción porque muchas veces la gente asocia forzar la voz a hablar más fuerte. No necesariamente tiene que ver con la intensidad o la cantidad. Hay algo que hablamos que es la dosis vocal. Ujú. Ok, La dosis vocal tiene que ver con, sí, cuánto yo hablo en minutos, en horas, cuán fuerte hablo en intensidad, cuán rápido hablo, que es una variable que usualmente la gente no tiende a ok. asociar. Yo tengo muchos pacientes que me dicen, yo hablo súper poco al día, no sé por qué quedo difónico. Y claro, hablan poco, pero cuando lo hacen a alta intensidad o muy rápido, y eso en dosis termina siendo equivalente a hablar mucho tiempo. Ok. O sea, no, nuestro cerebro no, o sea, nuestras cuerdas vocales no difieren entre hablé poco pero rápido o hablé mucho pero lento. Lo que pasa es que Hablaste mucho. son distintos. Mira, te pongo el siguiente ejemplo. Tú obviamente vas a durar mucho más caminando que corriendo, porque Mm, corriendo es una actividad que te genera más esfuerzo. Asimismo, tú vas a durar mucho más hablando pausado, con una correcta modulación, que hablando rápido. Es lo ok. mismo, es una equivalencia. Oye, uno que habla como metralleta, Dios mío. Pobre de mis cuerdas vocales, uno que habla y habla y habla y habla. No la deben pasar tan bien. Creo que estoy pensando lo del otorrinolaringólogo. Vamos a ir a ver una visita para ver cómo están mis cuerdas vocales. Y Ok, después te puedo dar los contactos. ya hablamos que el cigarro afecta, por supuesto, o cualquier tipo de elemento que aspire o fume. Entienda el que quiera entender. El alcohol, por supuesto, que afecta. El whisky también. Pero El whisky incluido. Pero tiene su efecto, la tapita de whisky, pero es a corto plazo y no es algo sostenible en el tiempo, es De algo de hecho, emergencia. acabas de dar otro punto clave que vamos a desmitificar algo bien grande. No sé si has escuchado que, claro, yo siempre que estoy resfriado tomo agua con miel, agua con limón, Ya, ya, etcétera, ya. etcétera, etcétera. Ya. Nosotros en la garganta Ujú. tenemos dos conductos.
para ponerlo de manera bien simplista, pero fácil para que se entienda. Un conducto es la laringe, que es Ujú. parte de la vía aérea, y en ese conducto están las cuerdas vocales. Bajo las cuerdas vocales está la tráquea, los pulmones, y por ahí solamente pasa aire, y nada más que aire. O no debiera pasar nada más que aire. Ok. Por atrás está el esófago, que es parte de la vía digestiva, llegando hacia el estómago. Yo todo lo que trago, la saliva, todo lo que como, pastillas, líquidos, etcétera, nunca, nunca, nunca toca las cuerdas vocales, porque si no nos ahogaríamos. Es como cuando antes decían la gente adulta se fue por el camino viejo. No debiera ir por ahí. Todo pasa por el esófago. Entonces, si tú lo piensas, si te dicen, toma miel para que mejore la voz, nunca toca las cuerdas vocales. Quizás, bueno, la ciencia uno lo sabe todo, puede tener algún efecto en términos de absorción, no sé, pero al menos un efecto directo, no, porque nunca las toca. ¿Y el alcohol que permea todo? No, tampoco. Y lo que pasa es que, como te digo, no, el alcohol no, de ningún motivo, incluso es más, el alcohol puede afectar de manera indirecta por un tema de reflujo. Si tú tienes un reflujo activo, tomas alcohol, sobrecarga ahí y si devuelve el contenido con los ácidos estomacales, te puede afectar por irritación secundaria. Pero un whisky no genera reflujo, pero un buen whisky, pues, amigo, una etiqueta roja, no, eso es colonia, amigo, asúmanlo. Mira, Cualquier ahí cosa que no, de negro para arriba, porque de para como para abajo. que nos dé su opinión, pero yo al menos no lo recomendaría. Ahora, Oye, si quieres ser feliz, si le gusta el whisky, está perfecto, pero para la voz, no sé si es lo mejor, la verdad. perfecto, entonces ya tenemos fumar o aspirar cosas, alcohol y habíamos hablado, el reflujo también es un tema negativo hacia la voz. ¿Qué Sí. otras cosas pueden afectarnos de nuestro día a día y que pueden afectar nuestra voz de forma directa o indirecta? Perfecto. Otra cosa que es indirecta, y te lo digo porque es sobre todo la parte más médica, que usualmente la gente no lo relaciona, es la rinitis, o mucha gente que le llama alergia. La rinitis tiene dos perfiles. Uno que es obstructivo, es decir, sientes la nariz tapada, que no pasa bien el aire. Tú y mucha gente de la población, especialmente en esta época, estamos en la época donde la gente Gracias vino con a su... nuestro paisajista francés que se le ocurrió importar el plátano oriental a nuestro país. Correcto. Entonces, bueno, uno es, como te decía, la obstrucción nasal y otro es más bien irritativo, es decir, sensación de mucosidad en la garganta, irritación. Y uno Ok. dice, no, no estoy resfriado, otra cosa. Bueno, ahí está la rinitis con ese perfil más irritativo. Y no son excluyentes, ¿eh? Muchas veces uno puede tener los dos, obstructivo e irritativo. Y ahí también, bueno, la gracia es ir al otorrino, en caso de que sea obstructivo, él recetará corticoides inhalados para disminuir la inflamación, o si no, si es más irritativo, antihistamínicos para reducir las molestias. Sí, yo vivo con este antihistamínico Alexa Forte en mi copiloto toda esta temporada, porque verdad no, si no, no respiro. No. Suena divertido, pero amigo, no es divertido caminar por Providencia sin poder respirar. Mira, les voy a contar, sé que no tenemos tanto tiempo, pero es que No, pero no puedo no contar esto. sí, dale. Fui al, de- fui al dentista, me tenían que hacer un destartraje. Suena súper divertido hacer un destartraje. ¿Tú sabes lo que es un destartraje? ¿No? Te limpian con agua, entonces tiene una succión y te cae un poco de líquido, por lo tanto respirar por la boca no es tan cómodo. Imagínense caminar por Providencia, esta clínica está en Providencia, caminar por Providencia no por respirar, tu única vía respiratoria sea a través de la boca y no podéis respirar porque están succionando agua. Entonces literalmente tuve que parar como 4 veces decirle, es como te duele, no puedo respirar porque literalmente no. Y aparte, me pusieron anestesia, entonces la anestesia, alergia, no era, fue horrible. No, Así una buena que combinación. no, Tal no cual. fue una combinación. Así que Bueno, salbutamol hay en mi algo copiloto. que muchas veces los pacientes de repente es difícil aceptar, pero yo diría que la rinitis es una de las patologías que no tiene una cura definitiva. No, Lo no es sé, tan terrible, que no es de riesgo vital, pero sí afecta mucho la calidad de vida. Entonces, lo muchas sé. veces, aunque tengas el mejor tratamiento, y muchas veces la gente no lo tiene, pero supongamos que estamos en las condiciones que sí tienen el mejor tratamiento por otorrino, los medicamentos adecuados, no desaparecen al 100% los síntomas. Entonces, No. hay que aprender a convivir un poco con esta entidad de la rinitis. Sí, bueno, yo convivo voy en auto, vidrio arriba, aire acondicionado y todo cerrado porque entra una plata oriental y no me va bien. Y ojo que de verdad, o sea, loratadina, desloratadina en la guantera, en caso de cualquier cosa, son cosas para mí básicas. Salbutamol, porque si me trago una de esas cosas no me va bien. Y de verdad se me cierran las vías respiratorias y tengo que estar con el salbutamol. Pero sí, es una problemática para nosotros y sobre todo en esta época, hablar en esta época.
Mira, yo, paralelo a esto, estoy terminando una serie de neuromarketing que se va a estrenar después de esto. Ok. Esta serie de neuromarketing, yo les garantizo que hay 3 capítulos en los cuales apenas respirado, sin mentirle. Y se van a ver ahí mismo. Y tengo un capítulo donde estoy con la alergia, pero al máximo, que estoy rojo, me pica la nariz, me lloran los ojos, y estoy tratando de echarle para adelante porque fue una entrevista que me costó agendarla, pero de verdad era como de si fuera por mí, me hubiera ido a encerrar a mi pieza y no ni salir. Y fue un día en que entonces créanme que no es tan divertido. Uno aprende, o sea, yo ya tengo 35 años y llevo a lo menos 20 años viviendo con esto, para mí es normal, pero no es divertido. Me encantaría, y de hecho tengo una idea de irme a vivir a Australia y me descubrí que en Australia también tienen plátano oriental y fue como de, voy a viajar al otro lado del mundo y también está este puto árbol. Dios mío, ¿qué hice para merecer esto? Hay una alergia a tantas cosas y tengo que elegir un pinche árbol que está ahí y que le gusta a la gente porque da mucha frondosía. En fin, ¿qué otra cosa puede afectar nuestra voz? A ver, mira, como te decía, tenemos el reflujo, la rinitis, la dosis vocal, es decir, cómo yo ocupo la voz. Y hay un elemento que quizás no siempre se habla mucho, pero es súper, súper relevante, que acá hay distintas maneras de llamarlo. Puede ser las emociones, el estrés, Ujú. pero yo en mis años de experiencia he visto que la laringe es un órgano súper e íntimamente relacionado con las emociones. Incluso hay ciertos tipos de disfonías que es un poco antiguo el nombre, pero se llama así, disfonía psicógena, que la gente habla así y no tiene ningún tipo de problema físico, pero se genera una especie de bloqueo, como que una maquinaria se queda atrancada y no pueden sacar la voz. Los casos más extremos que yo he tenido es gente hablando así durante 7 años, hablando así, Wow. y van a especialistas, no encuentran la solución, porque no hay algo de la anatomía, sino que tiene que ver con algo más psicológico. Ujú. Entonces, sí o sí, las emociones influyen, tanto desde ese punto de vista como otro, mucho más de sentido común. Si yo, por ejemplo, tengo una emoción muy intensa, estoy enojado, aumento mi tono muscular, aumenta la fuerza con la que voy a hablar y al aumentar la fuerza, aumenta el desgaste y es más probable generar algún tipo de lesión o inflamación. Entonces, sí, o sí es El un que tema se me relevante. viene, sí, el que se me viene a la voz es Brian de los Active Boys. Van a sonar súper full el tema, pero él tiene algo, no recuerdo el nombre, pero es como una difonía por momentos que le funciona la voz de forma espectacular y hay un momento, y sobre todo asociado a altos niveles de estrés, donde se le cierran las cuerdas vocales y no puede cantar, y alguien que vive del cantar debe ser horrible para él. Totalmente. Eh, Ahora, como te digo, la disfonía de estos síntomas son súper inespecíficos, entonces no es como que digamos, oh, estoy disfónico, me pasa esto. Siempre hay que hacer una evaluación. Te estoy dando como el abanico de cosas que pueden sí, ser, sí, pero sí, sí, sí o sí. sí ver caso a caso. Ahora, ¿cómo podemos protegernos? Ya sabemos que nos puede afectar. Evidentemente, si alguien fuma, cambiar el fumar por cuidarse la voz es poco probable. Siendo sincero, no cambia la voz. Hay gente que le da cáncer y no dejan de fumar y va a ser por cuidarse la voz. Pero ¿qué podemos hacer? Yo tengo un amigo profesor de canto, que es lo que te comentaba en el pre-podcast, que cuando le dije, me aburrí tanto en esta gira, sobre todo el avión. Ay, de hecho, eso te iba a preguntar. El avión y los cambios de presión, hay veces que se tapa el oído y eso afecta no tan solo nuestra forma de escuchar, sino nuestra forma de hablar. Estos cambios de presión de subirse y bajarse a un avión también afectan nuestra voz. Al menos directamente no debiera. Yo nunca he leído un estudio que por un cambio de presión se afecte la voz. Ahora, dándome una vuelta más larga, ¿cómo se podría afectar? Pero esto ya es dándome la vuelta larga. Cuando hay diferencias de presión, está la tuba auditiva que ecualiza las presiones interna y externa. Entonces, con estas variaciones a veces quedamos con el oído tapado. Al Mm. tener el oído tapado y no escucharnos bien, quizás inconscientemente alguna gente tiende a hablar más fuerte para tener este feedback. Y al hablar más fuerte puede haber más desgaste. Yo creo que quizás por ahí eventualmente a alguna gente le podría pasar. Pero ya ahí a relación directa, al menos yo, como te digo, nunca he leído un estudio al respecto. Perfecto, pero cuando me pasó esto la gira y dado que siempre hay conferencias, siempre hay charlas y capacitaciones con equipo y cuando uno tiene estas jornadas largas, cualquier persona, yo lo que voy a mencionar no es como mágico, es algo normal para nosotros. Hacer una capacitación en Santiago de 8 a 6 a las 7:30, estar en el aeropuerto, viajar 1 hora a Temuco, que es algo que me ha pasado,
y llegar a las 9 de la noche a un hotel para el otro día de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde a hacer otra capacitación, es fuerte. O sea, estáis hablando de 16 horas, hablando de forma consecutiva. Tienes espacios para descansar cuando así espacios de chat, de taller y cosas por el estilo, pero de alguna otra forma es desgastante. Entonces le pregunté y él me dio algunos tips que si los complementa o si me ayudas con esto, que era uno, tomar agua a temperatura ambiente, no tomar ni agua ni muy helada ni muy caliente, no Ujú. tomar café porque eso irritaba y eso podía afectar, asumo que está asociado al reflujo. Exactamente. Eh, ¿Qué era lo otro? Ah, y el tercero que recuerdo era calentar la agua antes, Exacto. mojarme los labios, eso sí comentaba, que como cantante supongo que lo hacía, no sé si funciona o no, pero el humedecer los labios antes de hacerlo, él me comentaba, humedece muy bien los labios, y lo del calentar la voz, y el ejercicio muy básico que me dio es como de, mira, te puedo hacer muchos ejercicios, pero el más básico era pronunciar una N sostenida hasta que te picara la nariz. Y Ya. hacerlo un par de minutos. Y hacer el pero una N nasal. Me decía, tiene que ser nasal. No es que digáis N, N, N. No es mantener el sonido de la N interno y que te vibre, te tiene que picar la nariz. Si no te pica la nariz, lo estás diciendo mal. Mira, hay varios Eh, puntos ahí, varias cosas. Como cualquier deportista de alto rendimiento, pongamos de ejemplo un futbolista, que es de lo más común, ellos, aunque quisieran, en lo absoluto está recomendado jugar partidos todo el día, porque como cualquier músculo tiene una resistencia. Entonces un deportista de alto rendimiento no puede estar exigiéndose todo el día. Ujú. Hay que matizar, hay que moderar, sí o sí. Entonces, asimismo, a veces, claro, obviamente uno se tiene que mover, tiene que trabajar, pero idealmente si pudiéramos hacer una transición a generar pausas, recesos vocales y no todo de un viaje, sería ideal. Entonces, segmentar tus horarios laborales o cómo vas a ocupar la voz. Eso es uno. Segundo, muchas veces al ser eventos sociales, claro, tú hablas, hacer la charla, pero después sigues hablando, quizás en reuniones sociales, con música, la gente fuma, etcétera. Entonces, eso también habría que ser súper consciente. Habría que decir, chuta, si tengo una jornada laboral, ya, perfecto. Doy mi charla, hago vida social, pero me cuido también. Quizás estoy un poco, un rato. O si hay mucha música, estoy en algún lugar donde no haya tanto ruido ambiente. De hecho, hay algo que se llama efecto Lombard, que es la tendencia inconsciente de aumentar la intensidad vocal cuando hay ruido para escucharnos a nosotros mismos, para tener feedback. Ujú. Otra de las cosas importantes que es fundamental, como tú decías, calentamiento vocal. Sí o sí. Como cualquier deportista de alto rendimiento, todos calientan. A nadie se le imagina un jugador de básquetbol, de fútbol, de tenis entrar a la cancha sin calentar. Todos calientan. Asimismo, los profesionales de la voz tienen que calentar la voz. En cuanto a ejercicios, hay muchos y son muy variados. El punto es que yo tengo la aprensión de mostrarlo en podcast. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo quiero ser musculoso, voy al gimnasio y levanto pesas, pero tiene técnica. Y si yo hago el ejercicio, que puede ser súper bueno, pero lo empleo mal o le doy un ejercicio que no es para esa persona en específico, lo voy a se lesionar. puede lesionar o Sí. pueden haber problemas y ser peor. Es por ende que si bien hay muchos videos en internet de ejercicios para la voz, van a encontrar millones, siempre recomiendo que sea bajo la supervisión de un profesional, porque hay unos ejercicios que son excelentes, pero no son para todos. El ejercicio netamente es una herramienta. Lo que es la terapia es como yo utilizo ese ejercicio. Uh-huh. Al igual que una raqueta de tenis, puede ser la mejor raqueta de tenis, pero si yo no la sé ocupar, no va a servir como tiene que servir. Uh-huh. ¿Qué otros cuidados debería tener una persona que se dedica a esto para mantener la voz en el tiempo? Porque esto es carrera. No sé, un profesor universitario, un profesor contratado por la universidad, un académico, Ok, ¿cuántos años de su vida va a hacer clases todo el día? totalmente. ¿40 años? ¿30 años haciendo clases? Yo tengo profesores que están 37 años haciendo clases y claro, ya no hacen 8 clases a la semana, al día, hacen una, dos, pero Uh-huh. aún así están haciendo 3 horas de clase todos los días por 37 años. No, no es algo menor. Entonces, ¿cómo hacer que la voz sobreviva el tiempo? Tal cual. También es súper importante, y ahí, bueno, entramos nosotros los fonoaudiólogos, tener sesiones para adquirir una buena técnica vocal, tener una voz económica, eficiente. Porque, no sé, por ejemplo, el Voz mismo ejemplo, económica, qué buen concepto. sí. De hecho, es un concepto como tal la voz económica. Voz económica tiene que ver con generar la voz lo más potente posible, entendida en decibeles, como en volumen, digamos coloquialmente,
al menor costo posible, es decir, al menor esfuerzo o impacto de las cuerdas vocales. Y obviamente, como cualquier técnica o proceso motor, se puede ir perfeccionando. Y ahí es donde entramos nosotros, los fonoaudiólogos especializados en voz, en adquirir una técnica correcta. Eso es lo que siempre hablan de no hablar desde la garganta, sino de la guata, pero es de forma muy a grosso modo. Claro, sí. Igual eran quizás tendencias un poquito anteriores que hablaban, sí, de, ¿cómo se llama esto? De proyectar la voz, de respirar con el diafragma. Y quizás, claro, puede servir a corto plazo, pero el punto es que tú te haces muy consciente del proceso y no permite una generalización. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, te digo, pon la lengua en cierta posición cuando hables o relaja la mandíbula y te doy millones de instrucciones sobre tu cuerpo, si lo haces, vas a estar pendiente de cada uno de los componentes de la voz Ajá. y vas a perder calidad en lo que tú quieres transmitir. Ahora, por ejemplo, cuando yo aprendí a andar en bicicleta, y me imagino que mucha de la audiencia le pasó lo mismo, al principio yo, claro, estoy pendiente de los pedales, del manubrio, de cada parte, pero cuando yo voy adquiriendo una práctica y un dominio de esa actividad, lo hago automático. Y ando en bicicleta, súper bien, pero voy pendiente de las condiciones del tránsito, voy pensando en lo que tengo que hacer cuando llegue a mi casa, porque ya lo automaticé. Entonces la terapia, la más actual por lo menos, tiene que ver con un aprendizaje sensorio-motor. ¿Qué quiere decir esto? Que tu cuerpo aprenda a generar una buena voz, que salga por añadidura, como caminar. Tú caminas súper bien y no piensas en cada paso que das, sino que es un programa ya instalado. O sea, hay algunas personas que no caminan tan bien que yo como amigo, debería reaprender. Debería reaprender. Sí, bueno, eso Oye, estoy de acuerdo con eso y creo que es súper importante que la audiencia y aquellos que se dedican a esto o quieran dedicarse a esto, hay mucha gente que dice, me encantaría ser conferencista. Bueno, si quieres ser una de estas personas o quieres ser profesor o quieres hacer uno de los cuidados muy importantes siempre tener en la voz, aquellas personas que nos hemos dedicado a esto y hemos sufrido las consecuencias a veces por un descuido, si no, no es gratuito esta cuestión, hemos sabido las consecuencias y ahí es cuando recién a uno le toma el peso a la situación. Entonces, hacer una conciencia y un llamado a aquellas personas de que si quieren cuidarse y quieren tener una voz más económica, me encantó el concepto, vayan a un profesional de la salud, vayan a un fonoaudiólogo en el caso de que quieran mejorar su técnica o mantenerla o tener ejercicios personalizados para cada uno de ellos, o a un otorrino en el caso de que tenga algún problema a la voz o que tenga algún tipo de problemática en específica de la salud. Así que, Lucas, si puedes hacer una invitación a aquellas personas y desde tu experiencia de cómo buscar, eso es muy importante, cómo buscar un fonoaudiólogo, qué, tip muy rápido tú le dirías a una persona qué debería buscar de un fonoaudiólogo? Porque a mí me encantó costar uno para invitarlo al podcast. No, no me imagino que es lo mismo para una hora a médico. totalmente. Mira, yo creo que en la actualidad la ventaja es que tenemos internet y cada profesional uno lo puede encontrar. Sí o sí va a haber información de esa persona. Entonces, ojalá que tenga experiencia con pacientes de voz. Eso es importantísimo porque tú puedes tener la mejor preparación académica, pero si no hay una experiencia en tu día a día en voz, es difícil. Seguramente hay cosas que se van a pasar. Yo, por ejemplo, en el hospital atiendo 15 pacientes todos los días y por 7 años, entonces ya hay harto dominio, punto uno. También ojalá, sumado que sí tenga una capacitación en voz, ya sea un diplomado, algún magíster, pero que haya una capacitación sobre el pregrado, porque muchas veces al salir de fonoaudiología es como uno, por decirlo de alguna manera, un fonoaudiólogo general. Entonces de ahí uno va especializándose Mm. según los intereses. Espérame, si alguien quiere contactarte, te puede encontrar en Auris. Estoy bien, ¿no? Sí, o de repente lo que yo hago, dejo mi correo para consultas fáciles, los puedo orientar un poco, yo no tengo problema. Porque como tú bien dices, siento que en el tema vocal es súper difícil encontrar a la persona. Muchas veces, no sé, en los consultorios, como hay mucha gente y las listas de espera, las disfonías no tienden a prestarles mucha atención porque, claro, tienden a pasarse en 2 semanas, pero ¿y los que no? Mm. Entonces, sí, definitivamente, si quieres puedo dar mi correo, no hay ningún problema. Por favor, si alguien quiere contactar. Sí, totalmente, yo feliz. Es Lucas con K, Lukas, punto salfate, arroba gmail.com. Así de fácil. Genial. Y de todas formas, mira, voy a dar el nombre. Esto no está en ningún momento, no tengo ningún contacto con la clínica ni nada, ni el centro médico. Auris Centro Médico, Auris, ahí yo creo que lo pueden, si tiene horas disponibles, pueden contactar directamente con Lucas, recuerden con K.
y poder conversar porque, insisto, esto es una problemática que nos afecta a nosotros, a aquellos que nos dedicamos a esto, a hacer clases, conferencias, consultorías, relatorías, cursos, capacitaciones. Suena súper divertido, pero cuando uno lo hace constantemente sabe que hay un desgaste. Y muchas veces por irresponsabilidad nuestra no nos preocupamos hasta que tenemos que preocuparnos, pero normalmente esos momentos son tarde. Así que seamos más preventivos y sobre todo si nos queremos dedicar a esto para poder, o sea, ojalá hacer esto a los 65 años y no a los 56, que ya no me da. Sí, porque esto es muy curioso, hay gente que le ha pasado de que hay gente que está grabando. Ah, sí, se pegó el OBS, lo siento. No, seguimos, Eh, estamos vigentes. eh, hay gente que le cambia la voz cuando envejece y le envejece muy mal la voz, muy mal la Ojo, voz. eso igual es una entidad, usualmente se llama presbilaringe, que como ocurre en todo el cuerpo, cuando aumentamos en edad, obviamente vamos perdiendo masa muscular. Parte de la cuerda vocal, o más correctamente llamado pliegue vocal, es músculo. Y se empieza a adelgazar ese músculo, se produce un proceso de bowing, que se empieza a curvar la cuerda vocal o se empieza a atrofiar. Esa atrofia a nivel muscular, eventualmente, no en todos, pero sí puede pasar, generar un deterioro vocal. Porque uno se imagina, por ejemplo, yo me imagino en la mente a Germain de la Fuente, de Los Ángeles Negros, que tenía una voz espectacular en su inicio y después uno miraba y decía, envejeció mal. Versus otras personas que uno mira y es como, amigo, no siento que tiene exactamente la misma voz que hace 45 años. Y uno mira y dice, Exactamente, eh, y ahí es donde entra la técnica vocal, el cuidado vocal, porque claro, quizás tú aguantaste súper bien, pero eso se va acumulando, como todas las cosas, todas las patologías, todos los achaques que aparecen ya con más edad, es tu cuerpo todo lo que hiciste en los años posteriores y cómo fue respondiendo y acumulando todo ese efecto. Lucas, si alguien, para ir cerrando el podcast y no quitarte más tiempo, si alguien quiere contactarse, entonces en tu correo, lucas con k punto salfate ¿Sí? arroba gmail.com. Hay otra forma de contactarse. Tienes LinkedIn. Tienes LinkedIn. Tengo LinkedIn, la verdad no lo pesco tanto en LinkedIn, entonces si no respondo no es de malintencionado, sino que no me meto. El correo generalmente siempre lo tengo abierto y lo tengo para cosas más laborales. Entonces, ahí Perfecto. ningún Ahí. problema me pueden escribir. De todas formas, recuerden que la descripción y los enlaces de este podcast va a estar ahí el correo para que lo puedan contactar de forma directa cualquier pregunta que tengan. Y recuerden que Auri Centro Médico también tiene probablemente horas disponibles para que lo puedan ver aquellas personas que están en Chile y aquellas personas que estén en sus países. Busquen, insisto, un profesional de la salud que esté especializado en voz. Y preocúpense, insisto, de hecho ya me entró las ganas de ir por lo menos a ver, ahora no sé si el examen con la sonda, porque de verdad no me llama, de mi mala experiencia no me llama, pero Recomiendo sí para... fuertemente, si vas, aprovecha y hace una nasofibroscopía, especialmente en tu caso que eres un profesional de la voz. Y bueno, también les insisto, reforzar a mí. Mira, podemos conversarlo después más adelante, después en privado, a ver si, si te concientizo un poco más, pero tranquilo, yo lo que Pero necesites es yo que te la sonda endogástrica, ¿no? De verdad, yo voy a mirar la sonda endogástrica, no la voy a poder superar. Amigo, han pasado 14 años y todavía no lo supero. Creo que ya no lo superé. puede ser una oportunidad de superar el trauma, puede ser como decir, terapia de choque, bueno, por las buenas, por las Es malas, que, pero ya lo ¿sabes cuál superé. es el problema? Es que, ¿sabes cuál es el problema real? Porque normalmente la sonda la gente se la ponen operado, Sí, postoperatorio. O sea, a mí me lo pusieron consciente. chuta, Entonces yo sentí todo el pinche proceso de la sonda. Sentí toda la sonda bajando. Entonces ya, bueno, ahora yo le quería pegar a la enfermera de verdad porque pero no tenía ni la fuerza para hacerlo porque estaba en un sí. estaba en septicemia, entonces comprenderán que no estaba más para un lado que para el otro y vivo no era. Ahora, igual para tu tranquilidad hay un examen que es la telelaringoscopía, que es por la boca. Entonces, de repente puede ser una buena opción y tiene muy buena calidad el examen. Ahora, si me ponen anestesia y no me doy cuenta, me da lo mismo. Los tubos que quieran, pero consciente y tengo mis problemas. Oye, Lucas, yo te doy las gracias por tu tiempo, por tu buena onda, por estar acá, por aceptar la invitación y ser parte de Negocio de Otro Planeta. Espero lo hayas pasado también como yo y muchas gracias por compartir tu conocimiento. No, de nada, Miguel Ángel, y una vez también gracias a ti por abrir este espacio, que mucha gente lo necesita, y yo vuelvo a ser enfático, si alguien necesita, tiene una duda asociada a la voz, que no lo hayamos tocado, no le haya quedado algo claro, escríbame. Yo sé que es difícil contactar a alguien que sepa del tema, entonces, de verdad, prefiero ayudar.
¿Cuándo responderé? Cuando mis tiempos lo permitan, pero créanme que tengo toda la disposición del mundo. Así que eso, saludo a todos y que estén súper bien. Un gusto, Miguel Ángel. Oye, muchas gracias por estar conectado en este capítulo, amigos. Si algo les gustó, si conoce algún profesional de la voz, compártale este capítulo y permita que más personas tengan una voz de otro planeta. Ah, ¿qué tal ahí el ajuste? Muchas Perfecto. gracias. Vamos a tirar en Auris, así. Ok, Cuídate. nos vemos. Chao, chao. Así bien.